Me llamo Antonio Méndez y esta es la historia de cómo un simple acto de bondad me costó la carrera, la reputación y por poco, también la razón. Pero también es la historia de un niño que no hablaba, un niño que ni siquiera me miraba a los ojos, un niño que, un año después, hizo que todo un país pronunciara mi nombre, aunque yo ya no estaba ahí para escucharlo. Tenía 41 años cuando todo ocurrió. Llevaba más de 15 trabajando como profesor de educación física en una escuela pública al sur de Madrid. No era la escuela más prestigiosa, tampoco la peor, pero era mi hogar. Mis días comenzaban temprano, antes de las 8. Me gustaba llegar antes que los demás, ver el patio vacío, sentir el eco de los pasos cuando aún no había risas, ni carreras, ni gritos. Ese silencio era mi forma de recordar lo que había perdido años atrás. Pocas personas sabían que yo había sido atleta profesional. Mi especialidad, salto de longitud. Había representado a España en 2 competencias internacionales y estuve a punto de clasificar a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Pero un día, durante una práctica rutinaria, mi rodilla izquierda se partió como una rama seca. Rotura total del ligamento cruzado. Fin del sueño. Pasé meses en rehabilitación. Años intentando volver. Pero el cuerpo ya no respondía igual. Y después de cada recaída, venía el silencio. El mismo silencio que escucho aún hoy cuando cierro los ojos. La docencia no fue un plan B. Fue un renacimiento. Quería estar cerca del deporte. Sí. Pero sobre todo, quería estar cerca de los niños. De esas criaturas frágiles y brutales que te miran sin filtros, que ríen sin permiso, que caen y se levantan como si el dolor fuera parte del juego. Me especialicé en trabajar con grupos diversos. Muchos de mis alumnos venían de familias migrantes, algunos con problemas de conducta, otros con discapacidades leves y, de vez en cuando, llegaban niños como él. Él no tenía nombre para mí aún. Lo vi por primera vez a principios de marzo. Estaba sentado en una esquina del gimnasio, mientras los otros niños jugaban con pelotas y cuerdas. No se movía, no hablaba, solo alineaba piezas de plástico por colores. Rojo, verde, rojo, verde. Al principio pensé que se trataba de un castigo o alguna dinámica extraña, pero la orientadora me explicó que era un niño con autismo severo, no verbal, reacio al contacto físico, con crisis frecuentes. ¿Y por qué está aquí?, pregunté. Porque su aula no tiene personal hoy, y en teoría necesita moverse. Lo observé durante unos minutos. Los otros niños lo ignoraban, como si fuera parte del mobiliario. Un objeto más en el rincón. Ese día no me acerqué, pero al siguiente lo hice. Me senté a su lado, sin hablar. Solo me senté. Pasaron 5 minutos, luego 10. Yo no dije palabra, él tampoco, pero entonces algo cambió. Sus dedos se detuvieron. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos, se movieron 1 centímetro y me miraron. Fue apenas un segundo, pero para mí fue como si el universo se hubiera abierto. A partir de ese día, lo esperé, siempre en el mismo lugar, sentado, sin invadir. A veces me mostraba sus bloques, otras me ignoraba por completo. No me importaba, yo solo quería estar ahí. Por si algún día él decidía que no quería estar solo. Un jueves por la mañana, durante una actividad al aire libre, lo vi tropezar. Cayó al suelo, con las manos abiertas. No lloró, pero se quedó ahí. Temblando, me acerqué, lentamente, me arrodillé
y entonces vi que uno de sus cordones estaba suelto, muy largo, tan largo que casi lo había hecho caer. Sin pensar, tomé el extremo del cordón y empecé a atarlo. No lo toqué, no lo forcé, solo até su zapato y entonces algo increíble ocurrió. Él puso su mano sobre la mía. Apenas un segundo, pero la puso como si dijera gracias y luego se levantó. Pensé que era un momento íntimo, privado, pequeño, pero alguien lo había fotografiado y al día siguiente todo cambió. El viernes siguiente me llamaron a la dirección justo antes del recreo. Pensé que se trataba de algo rutinario, quizás una actividad cancelada o un problema con el gimnasio. Pero en cuanto crucé la puerta, supe que algo no estaba bien. La directora estaba sentada con los brazos cruzados. A su lado, la psicopedagoga del centro y una hoja impresa sobre la mesa. Reconocí la imagen de inmediato. Era yo, arrodillado en el suelo, con el cordón del niño en la mano, y él, tocando mi muñeca. Antonio, comenzó la directora. Esta imagen ha llegado a nosotros a través de un padre que está preocupado. Guardé silencio. ¿Preocupado por qué?, pregunté finalmente. La psicopedagoga intervino. No es que hayas hecho nada malo, necesariamente, pero se puede malinterpretar. Ya sabes cómo es el clima social. Ya sabes cómo son las redes. Yo no sabía qué decir. Tenía la boca seca, la garganta cerrada. Esa tarde me fui a casa con una inquietud en el pecho que no podía explicar. No por culpa, sino por la sensación de estar desnudo, expuesto. No había hecho nada fuera de lugar. Solo até un cordón, como lo había hecho 1000 veces antes con otros niños. Pero claro, ellos no tenían autismo, y nadie les tomaba fotos en silencio. El lunes siguiente, mi aula fue revisada. La inspección fue discreta, pero notoria. Las miradas entre colegas ya no eran las mismas. Unos evitaban cruzarse conmigo, otros fingían no ver. En la sala de profesores, alguien tosió cuando entré. Las conversaciones se cortaban. El ambiente cambió. El martes, un nuevo protocolo fue enviado por correo interno, normas para la interacción física con alumnos en condición de discapacidad. 5 páginas, redactadas como si de pronto todos fuéramos potenciales peligros. Sentí rabia, sentí vergüenza, pero, sobre todo, sentí impotencia, porque por primera vez en 15 años dudaron de mí. El jueves, el niño no apareció, tampoco el viernes. Pregunté discretamente a una auxiliar, pero solo me encogió de hombros. Nadie sabía, o nadie quería decir. Ese fin de semana, soñé que el niño me miraba desde una ventana, con los bloques en la mano y una lágrima cayéndole por la mejilla. Me desperté con el corazón latiendo como tambor y una frase repitiéndose en mi cabeza como un eco. Todo esto por un cordón. El lunes siguiente me comunicaron oficialmente la suspensión temporal. Por precaución, dijeron, en tanto se aclaren los hechos. ¿Pero qué hechos? No había denuncia. No había queja formal. Solo preocupaciones y una fotografía descontextualizada, fría, silenciosa. Intenté explicarme. Pedí una reunión. Presenté testigos. Incluso la orientadora reconoció que había sido un gesto natural, espontáneo, pero todo fue en vano. El miedo es más poderoso que la verdad, y en menos de 2 semanas pasé de ser el profe querido al caso delicado, el que nadie quería mencionar, el que mejor sería olvidar. Mis rutinas se quebraron.
Dejé de madrugar. Dejé de correr. Dejé de soñar. Pasé las tardes en casa, viendo series repetidas, sin reír, sin llorar. Un día, encontré en el cajón una medalla vieja, de cuando había ganado el regional de salto largo. La sostuve entre los dedos. Pesaba poco, pero me pareció una losa. Me cuestioné todo. ¿Había cruzado un límite? ¿Debí actuar distinto? Debí mirar para otro lado, pero cada vez que lo pensaba, recordaba su mano sobre la mía, su gesto, ese pequeño, mínimo contacto. No lo había hecho mal, y si me volvieran a poner en la misma situación, lo haría de nuevo. Los días se volvieron semanas, y luego meses. Mi nombre desapareció del sitio web del colegio. Mi correo institucional fue desactivado. Mi placa en la puerta del gimnasio fue reemplazada por otra, Antonio Méndez. Ya no existía. Mi familia me apoyó. Mis padres, ancianos, lloraron de rabia. Mi hermana quiso denunciar públicamente, pero yo me negué. No quiero ruido, le dije. No quiero ser trending topic de nadie, solo quería silencio. Ese silencio de las mañanas en el patio, cuando todo era posible, cuando aún creía que el mundo premiaba a los que hacían lo correcto, pero el mundo no es justo, y en mi caso fue cruel, y aún no sabía que lo peor estaba por venir. Había pasado casi un año, 3 estaciones, cientos de amaneceres sin propósito, miles de pasos sin dirección. Mi nombre no estaba en ninguna denuncia, pero tampoco en ningún aula. Era el tipo de persona que desaparece sin que nadie pregunte por qué. El tipo de historia incómoda que los colegios prefieren dejar en el olvido. El tipo de hombre que, sin haber hecho nada malo, ya no merecía volver. Sobrevivía con trabajos esporádicos, ayudante de almacén, descargando frutas en Mercamadrid, repartidor de pan y, por último, obrero eventual en una obra en Toledo. Me gustaba el trabajo físico. No pensaba demasiado. Solo cargar, subir, bajar. El cuerpo se cansaba tanto que no quedaba energía para recordar, hasta que un día ocurrió. Estábamos en la hora del descanso. Era un jueves caluroso. Yo me senté bajo una sombra improvisada con palets y cartón. Tenía una botella de agua medio caliente en la mano, y la radio portátil del encargado sonaba con estática. Fue entonces cuando escuché su nombre. El nombre del niño. No lo mencionaban como antes, no como el niño autista que no habla. Ahora lo llamaban genio inesperado, niño prodigio no verbal, embajador de la inclusión. Subí el volumen. La voz del locutor decía: hoy, en el Palacio Real, se celebra la ceremonia nacional de reconocimiento a la infancia resiliente. Entre los galardonados, un niño de 10 años, que sorprendió al mundo al comunicarse por primera vez, construyendo figuras complejas con bloques de Lego. Según su familia, su cambio comenzó luego de una conexión especial con un profesor de gimnasia, cuya identidad permanece desconocida. Me quedé inmóvil. La botella cayó al suelo. El agua se derramó sobre mis zapatos llenos de cemento. La noticia siguió. Durante el acto, el niño ha entregado a la reina Leticia una figura que representa al hombre que le enseñó a sentir. Un pequeño muñeco de Lego, arrodillado, atando un cordón con una pulsera roja en la muñeca izquierda. Y entonces lo entendí. Ese muñeco era yo. No recuerdo cómo volví al trabajo ese día. No recuerdo cómo terminé la jornada. Solo recuerdo que, al llegar al alojamiento obrero, abrí el móvil viejo que apenas usaba. Había más de 40 notificaciones, mensajes de excolegas, llamadas perdidas de números desconocidos.
correos reenviados. Uno decía: «¿Eres tú, Antonio? Estás en las noticias». Otro: «¿Por qué no dijiste nada? Ese niño te acaba de hacer famoso». Y uno: «De mi antigua directora Antonio. Queremos hablar contigo. Urgente». No respondía nadie esa noche. Apagué el móvil. Me tapé con la sábana hasta la cabeza y lloré por la injusticia. Lloré por el silencio. Pero sobre todo, lloré por el niño, porque él sí recordaba. Él sí entendió. Él sí habló. A su manera, durante los días siguientes. Los medios intentaron encontrarme. Mi nombre no aparecía oficialmente en los registros del evento, pero las redes ardían. «Traerme a dónde está Antonio, el profe del Lego». Un cordón, un milagro. Nadie sabía que yo estaba a solo 60 kilómetros, viviendo en una habitación alquilada con 3 obreros rumanos. Nadie imaginaba que el hombre que conmovía al país estaba fregando platos en silencio, sin querer ser encontrado. No quería cámaras, ni aplausos, ni disculpas tardías. No quería que me usaran como símbolo. No quería que nadie se beneficiara de mi historia. Si no se atrevieron a defenderla cuando más lo necesitaba. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Una mañana, cuando volvía del mercado, vi una figura pequeña esperando frente a la obra. Era él, el niño, acompañado de una mujer que supuse era su madre. Él no hablaba, pero cuando me vio, corrió hacia mí, me abrazó. Sí, ese mismo niño que nunca dejaba que lo tocaran. Me abrazó con fuerza y en su mano traía una carta, la madre, con lágrimas en los ojos. Me dijo: «Tardamos meses en encontrarlo. No sabíamos su apellido. Solo teníamos el recuerdo de su rostro. Y ese momento, él jamás olvidó. Desde ese día, todo cambió. Empezó a comunicarse con bloques, luego con imágenes, y hace poco escribió su primera palabra, extendió la carta, en papel cuadriculado, con letras imperfectas. Decía: «Gracias por no irte cuando yo no podía quedarme». F. Solo una inicial. Ese día entendí que no todo se mide en contratos, nóminas o evaluaciones de desempeño. Ese día, el peso que llevaba encima se hizo más ligero. Ese día, el silencio valió la pena. Volví a casa en tren, con la carta en el bolsillo y el alma, por fin, en calma. No sabía qué vendría después, pero ya no importaba, porque, por una vez, no necesitaba que el mundo me escuchara. Solo necesitaba saber que él lo hizo. Pasaron solo 3 días, y mi historia, nuestra historia, ya estaba en todos los canales nacionales. Alguien había filtrado la carta, una foto nuestra, abrazados frente a la obra, y la figura del Lego, ahora custodiada en el Palacio Real, como símbolo de inclusión educativa. Mi nombre dejó de ser un susurro, y se convirtió en titular: Antonio Méndez, el maestro que cambió una vida con un cordón. Al principio intenté huir del ruido. Apagué el teléfono, ignoré los correos, cambié de alojamiento, pero el país no me dejó ir tan fácilmente. La televisión buscó antiguos alumnos, vecinos, incluso profesores que se habían mantenido en silencio cuando todo ocurrió. Y lo que escuché me dejó helado. Un periodista entrevistó a una ex colega. Ella dijo: «Sí, sabíamos que Antonio no había hecho nada malo, pero la escuela tenía miedo, y la directiva prefirió sacrificarlo antes que lidiar con los medios. Fue injusto, pero conveniente. Conveniente. Esa palabra me quemó». Otra voz anónima declaró: «La madre del niño había enviado una carta al colegio.
agradeciendo al profesor. Pero la archivaron sin responder. Yo nunca supe de esa carta. Nunca supe que la familia había intentado defenderme, y entonces la ola fue imparable. En menos de una semana, el Ministerio de Educación pidió disculpas públicas. El colegio emitió un comunicado reconociendo errores. El defensor del pueblo solicitó revisar los protocolos de actuación en escuelas con alumnado neurodivergente, y en medio de todo, una invitación formal, selada, personal. Estimado señor Méndez, la reina Leticia y el ministerio desean contar con su presencia en la próxima entrega de becas de inclusión educativa. Su testimonio es esencial. Esperamos poder contar con usted. La carta temblaba en mis manos, no por emoción, sino por contradicción. Después de todo lo que me hicieron, ahora querían que me presentara y sonriera, que contara una historia inspiradora para que todos aplaudieran y luego siguieran con sus vidas. Me debatí por días. La mitad de mí quería quemarla. La otra mitad quería decir la verdad. Finalmente acepté, pero no para recibir premios, sino para hablar, para decir en voz alta lo que nadie quiso oír cuando más importaba. La ceremonia fue en el Palacio de Congresos de Madrid. El salón principal. 1500 personas. Transmitido en vivo. Me sentaron en la primera fila. El niño estaba a pocos asientos, vestido con traje azul, sosteniendo un pequeño bloque de Lego en la mano. Lo miraba como si fuera un tesoro. Cuando me anunciaron, todo se detuvo. Con nosotros, el profesor Antonio Méndez. Un aplauso ensordecedor. Cámaras, luces, flash. Pero yo no miraba al público. Solo lo miraba a él. Subí al escenario. Respiré hondo y hablé. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio. Y hace un año perdí mi trabajo por ayudar a un niño que no hablaba. No lo hice para obtener reconocimiento. Lo hice porque ese niño merecía ser visto. No como un caso, ni como un expediente, sino como un ser humano. La sala se volvió silencio puro. Hoy estoy aquí porque ese mismo niño me enseñó algo que olvidamos cada día, que el amor no necesita palabras. Conté todo, sin adornos, sin rencor, pero con verdad. Hablé de cómo me aislaron, cómo me señalaron, cómo se reescribió mi historia sin darme derecho a réplica. Y cerré diciendo, la inclusión no se celebra en galas, se construye en el silencio de los patios, en la paciencia de un maestro y en el valor de un niño que se atreve a tocar una mano. La gente se puso de pie. Hubo lágrimas, abrazos, pero lo único que yo escuchaba era el latido de mi propio corazón. Esa noche no volví al alojamiento. Me hospedaron en un hotel elegante, con vistas a la Gran Vía. Desde la ventana vi las luces de la ciudad y por primera vez no sentí rabia, ni tristeza, solo paz. Me acosté con la carta del niño bajo la almohada y una certeza dentro de mí. Había valido la pena, pero lo que no sabía aún era que mi historia no terminaría ahí. Al día siguiente recibiría una llamada que cambiaría mi vida para siempre. La llamada llegó a las 9:07 de la mañana. Yo estaba desayunando en silencio, con una taza de café tibio frente a mí y el periódico del hotel aún sin abrir. Señor Méndez. Sí, soy yo. Le hablo de parte de la Fundación Educar Sin Miedo. La presidenta ha visto su intervención anoche y le gustaría hablar con usted personalmente. ¿Tiene unos minutos? Yo no conocía la fundación. Nunca había oído hablar de ella. Pero acepté. Minutos después, me pasaron la llamada. Una voz serena, pausada, con acento del norte. Señor Méndez, gracias por atenderme.
Me llamo Mercedes Aguirre. Dirijo una red de programas educativos en toda España y parte de Latinoamérica. Lo que usted dijo ayer no lo dijo un maestro, lo dijo un sobreviviente. Y necesitamos personas como usted, personas como yo. ¿Para qué?, pregunté. Para volver a enseñar. Pero esta vez, sin cadenas. Así comenzó todo. La Fundación me ofreció un puesto como coordinador nacional de intervención inclusiva en entornos rurales. Suena técnico, pero en palabras simples me ofrecieron una segunda oportunidad, una que no implicaba sentarme otra vez en una oficina de directores que temen a los titulares, sino salir al campo, a los pueblos olvidados, a las escuelas sin presupuesto, sin especialistas, sin apoyo, a enseñar. De verdad, acepté sin dudar, en menos de 3 semanas. Ya estaba en movimiento. Viajes en tren, autobús, coche. De Zaragoza a Cuenca, de Jaén a Lugo. Cada lugar, un mundo, cada niño, una historia, cada docente, una batalla. Había profesores solos, desgastados, invisibles, que se aferraban al aula como si fuera un salvavidas, que daban de su sueldo para comprar material, que se quedaban después del horario para acompañar a un niño que no entendía el mundo. Y ahí estaba yo, no para dar órdenes, sino para escuchar, para recordarles que no estaban solos. En una escuela de Albacete, una maestra me confesó: tengo un niño que se muerde cuando lo tocan. Sus padres no lo entienden. Los demás niños se burlan. Y yo ya no sé qué hacer. ¿Puedo conocerlo?, le pregunté. Claro, pero no esperé nada. Él no reacciona. Entré al aula. El niño estaba en el rincón, con la cabeza baja, dibujando círculos con un lápiz mordido. Me senté al otro extremo de la sala y empecé a dibujar también círculos, sin decir palabra. Pasaron 5 minutos, luego 10, y entonces el niño levantó la vista, me miró y con voz apenas audible dijo: ¿Tú también los ves? No entendí, pero supe que algo se había roto y algo nuevo empezaba. Durante 6 meses recorrí el país. A veces dormía en albergues, otras en casas de maestros jubilados que me abrían la puerta como si fuera familia, y en cada lugar volvía a sentirme vivo, útil, real. Un día, en Navarra, me entregaron una caja de cartas. Eran de alumnos, de padres, de docentes. Una decía: mi hijo volvió a sonreír. Gracias por recordarnos que la paciencia no es debilidad. Otra: no sabía que podía hablar con mis manos. Ahora le canto a mi hija en lengua de signos. Y una última: gracias por bucear en el silencio de los que no saben gritar. Leía esas palabras por las noches, en habitaciones frías, a veces con lágrimas, otras con una sonrisa muda, pero siempre con gratitud, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que cada paso tenía sentido. Volví a ver al niño un año después. Fue en una conferencia organizada por la Fundación. Él era uno de los invitados de honor. Había crecido. Ya no usaba bloques de Lego para expresarse. Ahora escribía. Y hasta usaba una tablet para comunicarse con fluidez. Cuando me vio, caminó directo hacia mí. Me abrazó y me entregó un dibujo. Era una silueta de 2 figuras, un adulto y un niño, ambos con una cuerda roja atada entre sus muñecas. En el pie del dibujo, una sola palabra escrita en letra temblorosa: siempre. Esa noche no pude dormir. Volví a abrir la carta que me dio aquel día frente a la obra. La leí de nuevo, como si fuera la primera vez. Gracias por no irte cuando yo no podía quedarme. Y comprendí algo
que nunca había entendido del todo. No fui yo quien lo salvó. Fue él quien me salvó a mí. Un año después de aquel primer abrazo, me ofrecieron algo que nunca había imaginado: dirigir un nuevo programa piloto para formar docentes especializados en neurodiversidad. El nombre del proyecto era simbólico: el cordón invisible. Yo no lo propuse. Fue idea de alguien más. Pero cuando vi ese nombre escrito sobre el papel, supe que no podía decir que no. Aquel programa se desarrollaría en 3 comunidades autónomas: Extremadura, Castilla, La Mancha y Galicia. Una fase de prueba, dijeron, pero yo lo sentía como una responsabilidad sagrada. Por primera vez, no solo enseñaría a niños, enseñaría a quienes los acompañan, a quienes se sienten perdidos, a quienes, como yo, alguna vez dudaron de su valor. Diseñé cada módulo con el cuidado de quien cose a mano. No quería discursos técnicos, ni gráficos incomprensibles, solo herramientas reales, ejemplos vivos, palabras que abrazaran. Empezamos con 20 docentes, después fueron 50, luego 100, y en cada encuentro repetía la misma frase: ustedes no necesitan saberlo todo, solo necesitan no mirar hacia otro lado. Pero no todos estaban de acuerdo con lo que hacíamos. Un periódico conservador publicó una columna titulada «Del héroe al adoctrinador». Me acusaban de promover una educación blanda, de normalizar lo anormal, de convertir las aulas en laboratorios emocionales. Al principio me molestó, luego me dio risa y al final me dio tristeza, porque esa resistencia no venía del odio. Venía del miedo, pero aún así, seguimos adelante. El proyecto empezó a dar frutos. En Cáceres, una profesora logró que un niño con mutismo selectivo hablara por primera vez, cantando. En Lugo, una escuela adaptó su patio de recreo para incluir zonas silenciosas y táctiles. Y en Ciudad Real, una madre me abrazó llorando y dijo: «Gracias por salvarme de pensar que mi hijo estaba roto». Yo no salvé a nadie. Solo conté mi historia. Pero eso me hizo entender algo profundo: la historia adecuada, en el momento adecuado, puede cambiarlo todo. Un día, mientras almorzaba solo en una cafetería, recibí un mensaje inesperado. Era un video, sin título, sin explicación. Lo abrí. Era el niño, mi niño, frente a una cámara, leyendo una carta, con su nueva voz electrónica. «Querido señor Méndez, hoy me pidieron que escribiera sobre alguien que me cambió la vida. Pero yo no quise escribir, quise hablar, porque usted me enseñó que hablar no es solo usar palabras. Hablar es quedarse, y usted se quedó». Lloré, sin vergüenza, ahí, en medio del café, con los cubiertos temblando entre mis manos, porque hay cosas que ningún premio, ni sueldo, ni discurso político puede igualar. Y ese momento fue una de ellas. La fundación me ofreció un cargo permanente, un contrato estable, con oficina, con sueldo generoso, con todo. Pero yo dije que no, porque entendí que no quería quedarme en un solo lugar, ni encerrar mi historia entre paredes blancas. Quería seguir moviéndome, seguir tocando puertas, seguir siendo ese hombre que se sienta en el suelo, sin miedo a ensuciarse. Un día regresé al colegio donde todo comenzó, no como docente, sino como invitado. Habían cambiado la directiva. La directora que me suspendió ya no estaba. Me recibió una mujer joven, con mirada limpia. «Gracias por venir. Antonio, esta escuela tiene algo pendiente contigo». Habían organizado una jornada de puertas abiertas. Los alumnos habían decorado el gimnasio con carteles de colores. Uno decía: «Un gesto puede cambiar el mundo». Me hicieron hablar ante los nuevos estudiantes. Al terminar, un niño de unos 8 años se acercó.
Tenía una carpeta en la mano. La abrió. Dentro, un dibujo de una persona con rodilleras, atando un cordón. El niño dijo: «Mi hermana tiene autismo. Yo también la ayudo con los zapatos». «Eso es ser un héroe». Me agaché. Le respondí: «No, hijo. Eso es ser humano». Cuando salí de ese colegio, el sol brillaba como hacía años no lo veía. Caminé lento, sin prisa, y por primera vez, sin peso en la espalda. Pensé en todos los nombres que nunca supe, en los abrazos que no recibí, en las lágrimas que derramé en silencio, y entendí que nada había sido en vano. Cada paso, cada rechazo, cada injusticia, me había traído hasta aquí, donde ya no soy solo Antonio Méndez, el maestro despedido, ni el del Lego, ni el de la foto viral. Ahora soy simplemente el hombre que se quedó. A veces me preguntan si cambiaría algo de lo que pasó, si pudiera volver atrás, si tendría más cuidado, si hubiera evitado tocar ese cordón, si habría hecho las cosas de otra manera. Y siempre respondo lo mismo: no, porque fue en ese gesto, tan pequeño, tan cotidiano, tan inocente, donde nació todo lo que vino después. Yo ya no enseño en aulas, tampoco tengo una oficina fija. Mi escritorio cabe en una mochila. Mi jornada empieza donde alguien necesita ser escuchado. Sigo caminando, de escuela en escuela, de pueblo en pueblo. No como héroe, ni como experto, sino como testigo. Testigo de lo que ocurre cuando no se mira hacia otro lado. Cuando alguien se sienta al lado de un niño y decide no moverse. El niño que me cambió la vida hoy tiene 12 años. Habla con frases completas. Escribe cuentos. Y sueña con diseñar prótesis para personas que no pueden moverse. Dice que quiere ayudar a los que no tienen palabras. A veces me manda audios, con su voz robótica. Siempre terminan igual: «Gracias por no tener miedo de mí». Años atrás, esa frase me habría hecho llorar. Hoy me hace sonreír, porque ya no me duele. Hoy comprendo que mi papel en su vida no fue enseñar, sino quedarme, sostener el espacio hasta que él pudiera ocuparlo. Sin prisas, sin exigencias, como el sol que calienta. Aunque no le mires, he conocido cientos de niños como él, cada uno con su lenguaje, con su ritmo, con su lucha, y también he conocido cientos de adultos que, como yo, han sido juzgados, suspendidos, señalados, por atreverse a amar en voz baja. Y a todos les digo lo mismo: no se vayan. El mundo necesita más gente que se quede. No hay un final heroico en mi historia. No hubo una medalla, ni una película, ni un monumento. Pero sí hubo algo más profundo: la certeza de que una vida, cuando es tocada con compasión, puede encender muchas otras. Y cuando una vida cambia, todas cambian. Hoy, cuando camino por una escuela y veo a un niño solo en una esquina, no me acerco de inmediato, no interrumpo, no pregunto, solo me siento cerca y espero, porque aprendí que no hace falta hacer mucho para hacer mucho. Y si has llegado hasta aquí, si estás escuchando esto con el corazón abierto, quiero decirte algo: no necesitas ser maestro para cambiar una vida. No necesitas título, ni cargo, ni poder. Solo necesitas coraje para mirar con ternura y quedarte cuando los demás se van. Mi nombre es Antonio Méndez. No soy especial. No soy distinto. Solo decidí no callarme, no rendirme y no irme. Y si tú también alguna vez sentiste que tus actos pequeños no importan, déjame decirte que sí importan. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero alguien, en algún rincón silencioso del mundo, te recordará, no por lo que hiciste, sino por cómo lo hiciste sentir.
Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por quedarte hasta el final. Y si esta historia tocó algo en ti, si te hizo recordar a alguien, si removió una vieja herida, déjala sanar. No estás solo. Déjame tu pensamiento en los comentarios. Suscríbete para no perder más historias como esta. Y sobre todo, no olvides que los gestos más silenciosos suelen ser los más eternos.